Pero el caos que generó Donald Trump en el Fondo Monetario está complicando la negociación, lo adelantábamos ayer, del Fondo Monetario con Argentina. El país quedó corrido de la agenda de prioridades en la antesala de la reunión anual que el FMI realiza junto al Banco Mundial. Estados Unidos sigue sin nombrar a su representante en el organismo y quedan los países reticentes a conceder un nuevo préstamo. La arquitectura financiera occidental se sacude con un samba que juega a descarrilar. Donald Trump originó una confrontación a cielo abierto con el Fondo Monetario. La titular del organismo rechazó inmediatamente las medidas del gobierno norteamericano y alertó sobre un riesgo global de recesión. El choque entre el gobierno de Estados Unidos y el FMI pone en jaque el ordenamiento económico de Occidente. Si el mundo se encamina a una guerra de monedas, el FMI es justamente el organismo que debería prevenir tal dinámica. Sin embargo, el detalle es que su principal accionista, Estados Unidos, es justamente el que parece tener por objetivo tal conflicto, dice un informe de la consultora PIQ, fundada por el exministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. O sea, ¿qué es lo que dice Álvarez Agis? Nosotros confiamos en Estados Unidos, pero Estados Unidos no quiere saber más nada con el Fondo Monetario Internacional. Y está complicado eso. Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, dijo que hace 3 semanas yo hubiera dicho que esto salía rápido, que iba a haber un acuerdo al nivel de staff del fondo y que después el acuerdo iba a salir en una semana, pero ahora esto está complicado. El enfrentamiento de Estados Unidos contra el resto del mundo dejó en una posición muy incómoda a la Argentina en su negociación con el fondo. La estrategia del equipo económico era destrabar un nuevo desembolso a partir del apoyo de Trump. Podría tratarse de una carta ganadora, porque como la potencia del norte tiene el 16,5% de la participación en el organismo, esta mayoría le otorga poder de veto. Le siguen Japón con 6,14%, China 6,08% y Alemania con el 5,13%. Los socios mayoritarios que le siguen a Estados Unidos son los más reticentes a entregarse a un nuevo pacto con Argentina. No quieren terminar en la biblioteca. Son tipos que acceden a ser funcionarios del organismo por reputación, consideró un técnico de carrera del FMI. Lo concreto es que la Argentina suscribió 23 programas con el Fondo Monetario desde 1956. Sí, fue el gobierno de Aramburu el que volteó a Perón el que lo metió en el Fondo Monetario. Ninguno de ellos llegó a buen puerto. Tras el fracaso del préstamo concedido al gobierno de Mauricio Macri, la entonces titular Christine Lagarde y el responsable del caso argentino Alejandro Werner fueron expulsados del organismo. La novedad es el vacío que deja Estados Unidos en el organismo. Sigue sin nombrar a su representante en el cuartel general del fondo. En la anterior gestión, el magnate norteamericano, el director del FMI por Estados Unidos, fue Maurice Claver Carone, viejo conocido por la clase política argentina. Entonces, resumen, no hay representación oficial del gobierno de Estados Unidos en el fondo. Con Estados Unidos ausente, los países que le siguen, ningún país se impone y los debates transcurren en un completo desorden. Se han modificado las reglas de juego del comercio internacional que encaró Trump, convulsionó al Fondo Monetario, el fondo está preparando la asamblea anual de primavera que hace junto al Banco Mundial. ¿Hoy qué día es? 8, el 21, y dentro de 11 días tienen que preparar la asamblea general. No es una buena situación para la Argentina. El fondo está en ebullición. El ataque de Trump a los acuerdos surgidos en el marco del Bretton Woods obliga a estas dos instituciones, fundadas al calor de esos acuerdos, a reformular todos los papers y las discusiones que se van a suceder en el marco de ese encuentro. La sensación es de abismo y caos, graficó un profesional del FMI. Tenemos muchas urgencias prioritarias antes que resolver la cuestión argentina, concluyó. Los que hilan más finito en todo esto, los que no se dejan llevar por la caída abrupta de las bolsas, que hoy subieron un poco, recuperaron un poco, y que tratan de descubrir en el fondo qué quiere Trump, dicen lo siguiente. Que en realidad lo que quiere Trump es que le tiene miedo, tal cual lo que dijimos al comienzo del programa en su discusión con Jimmy Carter, a que China la supere económicamente. Entonces quiere defender al dólar. Es lo mismo que hizo Richard Nixon en 1971, cuando empezaba la decadencia norteamericana, porque Estados Unidos surge de la guerra y era el
40-45% de toda la economía del mundo era Estados Unidos. Surge muy fuerte, por eso hace el plan Marshall, le pide de irse a Europa, tomá, desarrollate, te presto esta plata. Mantuvo al emperador de Japón, mire que Japón había hecho crímenes de guerra horribles, pero bueno, mantuvo al emperador, le dio también para que arranque, y tenía, claro, más del 40% de toda la economía del mundo. Pero por ahí el dólar se empezó a debilitar y Europa, sobre todo con De Gaulle, que era un pillo, el nombre conservador, pero no ningún estúpido, el de Francia, empezó a notar que Estados Unidos imprimía dólares. Total somos los dueños del mundo. Pero había un patrón oro, o sea, por cada dólar que se imprimía se supone que tenía que tener un cachitito así de oro. Todos los países se arriesgaban por eso. Entonces Richard Nixon, como vio que los países compraban más oro que dólares, sacó el patrón oro. Y ahí se estableció que el dólar era la moneda del mundo y lo demás no me importa. Con esta historia de los BRICS, China, India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, no son economías chiquitas, que empezaron a tentarse con una moneda. Muchos creen que lo que hace Donald Trump es para que nadie se mueva del dólar y poder seguir teniendo así su maquinita de imprimir billetes. O sea, todo esto va contra toda la ortodoxia que nos dicen los liberales, y su maquinita de imprimir billetes del predominio del mundo. Algunos se han avivado y han entendido ahora por qué hace 10 días Japón presentó una moneda digital a la cual adhirieron varios países de Asia y varios de África, el 30% de la economía del mundo. No es la mitad más uno, pero son países que crecen a tasas mucho más altas que las que crecen los países de Europa y de Estados Unidos.